Es el candidato presidencial del movimiento Quinta República, el movimiento del socialismo, el movimiento electoral del pueblo, el Partido Comunista de Venezuela. ¿Y quién más? Acción Agropecuaria, Solidaridad Independiente, Bueno, una el retahíla de Polo partidos. Patriótico. El, ah, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, como ustedes bien lo conocen ya. Él fundó en diciembre de 1982 el MBR 200. ¿Con qué finalidad? En ese entonces no era buenas noches, Ranieri, y un gusto estar aquí por primera vez en primer plano, ¿no? Así es. Algún día tenía que ser, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Siempre llega. Claro, todo tiene su día, dice la Biblia. Así es. Gracias por la invitación, Ranieri. Tú sabes que, como comentábamos antes de comenzar el programa de este domingo, nosotros desde muy jóvenes, desde el año, éramos cadetes cuando comenzaron a llamarnos los bolivarianos, porque yo era brigadier, recuerdo, ya andábamos dando en el patio, en las aulas, en el polígono, en el terreno de maniobra, hablando de Bolívar, como un poco para rescatar la esencia de los jóvenes militares que estábamos formándonos en la academia, ¿no? Porque era un tiempo de la gran reforma militar de fin del siglo, digo yo, ¿no? Fue cuando la Academia Militar subió a rango universitario y entramos bachilleres a la Academia Militar. Por primera vez era el general Osorio García, el director de la Academia. Luego pasan los años y cuando llegamos a capitanes, fundamos, no era el movimiento bolivariano revolucionario, era el movimiento bolivariano 200 en honor al bicentenario de Bolívar, con el fin de impulsar esa corriente bolivariana en el seno del ejército. Claro que lo hicimos de manera sí, clandestina, porque era un grupo de capitanes muy inquietos, Jesús Urdaneta, Jesús Miguel Ortiz, que en paz descanse, murió en Francia después que salimos de la cárcel, y yo. Y comenzó un trabajo más que todo, no era con fines conspirativos, no había plan de conspiración, era con fines más que todo ideológicos, levantar el bolivarianismo verdadero en filas militares. ¿Y por qué el gobierno permitió que eso ocurriera? Ranier, en verdad el gobierno tuvo informaciones por primera vez de la existencia del movimiento cuando ya había tomado bastante fuerza, porque nosotros fuimos instructores de la Academia Militar durante varios años, Arias Cárdenas, Ortiz, Urdaneta Hernández, Acosta Carles, mi persona. Así que fuimos formando a los muchachos desde las aulas de la Academia Militar. Recuerdo que era José Antonio Lavarría, director años después, y allí trabajamos juntos, pero siempre sembrando la semilla del honor militar, del bolivarianismo, del papel de los militares. Luego era una actividad ideológica de siembra de conciencia que era incluso amparada pues, por generales como Lavarría, por ejemplo. Ahora, por primera vez, digamos, el gobierno tuvo noticias de que había un signo político en aquella corriente en 1985, es decir, 3 años después de haber fundado el movimiento bolivariano. Estaba yo en la frontera, por cierto, en el Orza, y algún oficial comenzó pues, a hablar con otros ya en los batallones ya profesionales, y hubo la primera denuncia de un oficial que dijo que lo habían llamado para una conspiración. Fuimos llamados a declarar, fue la primera vez desde el 86 entonces hasta el 92, yo estuve vigilado, detenido varias veces, perseguido, etcétera, pero bueno, nunca, creo que supimos hacer la conspiración. En el intento de golpe del 88 ustedes estaban participando, en la noche de los ¿Tú tanques. te refieres a la noche de los tanques? No, de ninguna manera. ¿Y por qué te arrestaron? Estuve detenido un día por investigaciones, yo estaba trabajando en Miraflores, entonces era ayudante del general Rodríguez Ochoa. Ahora, si estabas conspirando, ¿cómo era posible que te metieran en Miraflores? Bueno, ¿Quién te ayudaba? Cosas de la profesión misma. Yo tenía 3 años en las fronteras, ¿no? Y el general Rodríguez Ochoa, que me conoce muchísimo, de capitán, de mayor, yo era el número 1 de mi promoción, modestia aparte, pues. Y estaba por allá en la frontera yo fundé un núcleo cívico-militar de desarrollo, pero me había dejado, Aliegro me dejó por allá, bueno, bajo vigilancia, lejos de comando, lejos de los cadetes. Pero Aliegro no fue el que te trajo después a Miraflores. No fue Aliegro, fue Rodríguez Ochoa, porque en una ocasión, una anécdota, ¿no? Rodríguez Ochoa va a pasar revista en helicóptero, eran los días del Caldas, ¿no? Y entonces a mí me dieron la misión de proteger el llano, pues el Arauca, el Capanaparo, con un grupito de soldados. Una misión de vigilancia, de caballería más que todo, que es la misión de la caballería. Entonces Rodríguez Ochoa, que era comandante de la división de caballería en San Juan de los Morros, va en helicóptero a pasar revista y me consigue por allá a orillas del Capanaparo, entre los Cuivas y los Yaruros, con 10 soldados, pues.
en una misión de vigilancia en el río, en un punto, que es el único punto que podía vigilar con 10 soldados. Entonces él me llama y me dice, Chávez, ¿tú eres Chávez? Le digo, sí, mi general, yo soy Hugo Chávez. Tú no eres el que yo conocí en la academia de instructor de cadete. ¿Qué haces tú aquí? Es decir, andaba, pues imagínate tú, en esa sabana, perdido como Santos Luzardo. Me dijo, ¿te pareces a Santos Luzardo? Vámonos de aquí, tú eres oficial para otra cosa, ¿no? Y además tenía tiempo ya en esa frontera. Entonces me llamó al mes ¿Por qué siguiente. está mal visto que un oficial vigile la frontera? No, no mal visto en verdad. Yo tenía 3 años y Rodríguez pues tenía ya la proyección, era un general de división. Me dijo, yo necesito un ayudante, tú puedes ser mi ayudante, el ayudante que tengo se va de curso, etcétera. Así que al mes siguiente él me llama y yo voy a San Juan de los Morros. Bueno, me nombra su ayudante y a los 2 meses a él lo designan secretario del Consejo de Seguridad y Defensa en el Palacio Miraflores. Así que por un flanco llegué yo del Arauca a Miraflores. Eso fue en 1988. Pero el caso de los tanques, que no te he respondido, no, se me señaló como que estaba comprometido, estuve detenido un día, pero ¿sabes qué me salvó y demostró que no estaba comprometido? Esa noche estaba yo jugando softball en el campo de Miraflores, con el equipo de la Casa Militar contra Seguros Nuevo Mundo, que tenía un equipo de softball acá en Caracas, ¿no? Y cuando estábamos jugando al softball, terminando el juego, llegan los soldados corriendo y dicen, mire, a un coronel que estaba allí, jefe era decán de Pérez, el coronel, dice, no, de Pérez no, era Lucinchi, Era presidente. Lucinchi, sí. Dice, mire que hay unos tanques en Miraflores, ¿no? Claro, yo sí pensé en mis adentros con un bate en la mano, me vi vestido de pelotero y dije, ¿quién se nos adelantó y me agarró con un bate de béisbol en la mano? Pero no estábamos comprometidos. ¿Y qué los lleva en el año 92 a dar el golpe? Granier, tú sabes que durante varios años nosotros estuvimos a punto, yo incluso, de irme del ejército, en varias ocasiones. El movimiento, la corriente, especialmente dada la vigilancia, persecución, el general Peñalosa, por ejemplo, nos persiguió, pero de manera implacable. Y alertó a Pérez y le dijo que Sí, ustedes le iban a dar un sí. golpe y que si no se lo daban a él, se lo darían al próximo Y en presidente. el discurso de Peñalosa, que es un discurso para la historia militar del país, cuando entregó el comando del ejército al general Rangel, lo dijo. Ahí dejo un grupo de oficiales, lo denunció públicamente. ¿Y por qué Pérez los protegía a ustedes? No, yo no creo que nos protegía. Yo creo que Pérez en su sobredimensionamiento propio, él jamás llegó a pensar que era posible eso en un gobierno de él. Es posible. Un estudio psicológico de Pérez quizás pueda llegar a comprobar eso. Pero entonces fíjate, tú me preguntabas sobre por qué en el 92. Nosotros en varias ocasiones estuvimos a punto de irnos y bueno, a hacer otra vida. Pero la decisión irrevocable de ir a una rebelión la tomamos fue después del Caracazo. Yo estaba todavía en el Palacio Blanco. Esta semana estuve, por cierto, volví al Palacio Blanco invitado por el ministro Pompeyo Márquez y viví gratos recuerdos con amigos que trabajan allí hace muchos años. Ahora, después del Caracazo, Granier, nadie paraba una rebelión militar en Venezuela. No ocurrió porque Chávez lo decidió, o Arias Cárdenas, Ortiz o Urdaneta, no. Es que esa corriente de conciencia que había en las Fuerzas Armadas tenía que rebelarse. Había después del Caracazo, que fue una tragedia, y es allí donde yo señalo que un verdadero jefe de Estado, si un pueblo se levanta, como se levantó el pueblo de Caracas en febrero de 1989, lo último que puede hacer es mandar a las tropas a la calle, bueno, con fusiles y balas a detener un pueblo, en vez de tomar alguna acción de alta política, de liderazgo nacional, como hizo Charles de Gaulle, el Mayo francés, por ejemplo. Sí, pero no había saqueos y matanzas como pasó en el Caracazo. La matanza la hubo una vez que salieron las tropas. No, la matanza empezó antes, las tropas salieron porque había la matanza. No, al momento de salir las tropas comenzó la matanza. Lo que había era saqueo, esa es función de la policía, pero no función de un ejército con ametralladoras, Granier. Masacrando un pueblo a ráfagas de ametralladoras, un pueblo desarmado. Nosotros vimos, tú viste, el país vio fotos de niños caídos de boca, de espaldas, atravesados por Dios. Todavía esas imágenes a mí me enervan el alma, porque fueron las balas de las Fuerzas Armadas las que hicieron eso. Después de eso nosotros juramos, vamos a tumbar a Pérez. Y lo hicimos, 3 años después. Pero no lo tumbaron, el golpe fracasó. Yo creo que no fracasó. Pérez salió allí, ese es como el boxeo, cuando le dan un golpe a un boxeador en el primer round y cae al 5.º round. Fue un golpe noble. Carlos Andrés Pérez sale de Miraflores producto del 4 de febrero. Incluso, fíjate, la historia sigue rodando, Granier. Caldera es presidente por el 4 de febrero. Yo estoy aquí de candidato presidencial con la primera y fuerte opción de ser presidente producto del 4 de febrero. El 4 de febrero aún no ha terminado. Los efectos están en plena marcha. Es un día de la historia, para la historia. Tú dijiste que en ese momento el ejército o las Fuerzas Armadas se habían fraccionado
y la evidencia en este momento pareciera ser que están muy fraccionadas. La entrevista tuya que no se pudo dar con el alto mando militar, todo este enfrentamiento que tú tienes con el general Rojas Pérez, o sea, da la impresión de que en las Fuerzas Armadas hay una división. En alguna oportunidad tú alertaste que ese fraccionamiento que existía en las Fuerzas Armadas podría llevar a una guerra civil. ¿Eso sigue planteado? No sigue planteado porque, sabes que ya mis compañeros de promoción, aquellos muchachos del 71, ya son generales. Los compañeros de Arias Cárdenas son generales, lo cual no indica, yo tengo un gran respeto por mis compañeros de armas, porque yo sigo siendo militar retirado, pero sigo siendo militar. Yo tengo un gran respeto por ellos y la institución a la que yo pertenecí durante mucho tiempo. No estoy diciendo que ellos están con Chávez. No, están con la institucionalidad y con el cumplimiento de su obligación. Y algunos ya son generales de división. Los alfereces que a mí me enseñaron a lanzarme en paracaídas, por ejemplo, a mi generación, ya son generales de división, comandantes de división, y dentro de 1 o 2 años deben ser comandantes de ejército. Ahí hay una confluencia, digamos, generacional. Nosotros en el lado político y ellos en el lado militar. Ahora, la actitud extraña y preocupante de un general, uno solo, que no tiene de verdad seguimientos, esa actitud, estoy seguro que si él continúa en esa actitud lamentable, yo no tengo ningún enfrentamiento personal ni quiero tenerlo con el general Rojas Pérez, lo que he hecho es alertar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de la Defensa que, bueno, que pongan el ojo allí, porque hay evidencias de, bueno, desobediencias del general Rojas Pero Pérez. ellos lo están respaldando, incluso hoy el general, perdón, el ministro de la Defensa autorizó al general Rojas Pérez a que te contestara. Sí, que conteste, pero más que contestar, yo no voy a entrar en una polémica, yo ya he denunciado que cada quien asuma su responsabilidad. Hay evidencias suficientes que hacen pensar, Granier, que el general comandante del ejército ha estado dando declaraciones incluso públicas inconvenientes que tienen injerencia en el asunto electoral y eso es muy peligroso. Pero yo estoy seguro que el ejército como un todo, el ejército, es decir, el generalato, el Estado Mayor del Ejército, los comandantes de división, los comandantes de brigada, los comandantes de batallones, los comandantes de compañía, de pelotón, el ejército, todo está comprometido con la institucionalidad, igual las Fuerzas Armadas. Así que yo estoy tranquilo por eso. Lo único es que hay que poner ahí, ajustar alguna tuerca que puede ser que esté floja. Pero ¿cuál es la institucionalidad? La Es el institucionalidad es cumplimiento. el régimen democrático y ustedes nacen atentando contra un régimen democrático. Entonces, ¿cómo se compagina esa idea de la institucionalidad que tú tienes ahora con la que tenías en el año 92? Sí, es que son dos momentos distintos. Habría que analizar. ¿En qué han mejorado las cosas para que ahora no se justifique el golpe de Estado que ustedes justificaban en el 92? Bueno, no hay un gobierno que haya mandado a las tropas a dispararle al pueblo a la calle. Eso no ha ocurrido en este gobierno. Esa es una diferencia fundamental desde el punto de vista de la función de las Fuerzas Armadas. Y estos años que han pasado, mira, los hechos dolorosos del 4 de febrero, del 27 de noviembre y lo que ha ocurrido a posteriori, Granier, han contribuido a sanar heridas en las Fuerzas Armadas. Yo he conversado con militares activos. Antier en Seconacede, pues saludé al general que es el secretario actualmente del Consejo de Seguridad y Defensa, del general Hurtado Sucre, generales, pues hemos estado hablando de manera institucional. ¿Y por qué el alto mando no se quiso reunir contigo? Pues yo me reuní con el ministro de la Defensa. Pero porque todos los demás candidatos se han reunido con el alto mando. Sí, ahí es donde está la actitud extraña del general Rojas Pérez, que tiene que ser aclarada no por mí, sino por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque la información que me llegó, yo ya lo he denunciado, es que él se opuso, se negó a ir al desayuno, lo cual bloqueó el desayuno. Pues yo le dije al ministro de la Defensa que necesitaba hablar con él en privado y conversamos en privado el ministro de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el inspector de las Fuerzas Armadas y el gobernador del Zulia, el comandante Arias Cárdenas, exponiéndole nuestros puntos de vista y nuestra preocupación, y yo estoy seguro que ellos van a tomar las acciones para apretar esa tuerca. Ahora, yo me refiero a la institucionalidad ahora, de un momento distinto al 4 de febrero. Aquí se está en Venezuela, hoy en 1998, presentando, Granier, un cuadro muy interesante. Hay una corriente de una democracia nueva, una corriente legítima que sale del pueblo. Y cuando yo hablo de los militares para respetar la institucionalidad, es cumplir con su función de hacer respetar la decisión del soberano, del pueblo venezolano. A eso me refiero. Fíjate, tú decías que el 4 de febrero, que la insurrección del 4 de febrero tuvo éxito. Yo quisiera discutirte ese punto. El 4 de febrero, desde el punto de vista militar, ustedes fueron derrotados, ¿sí o no? Y se rindieron.
Sí, ¿Por qué se rindieron? bueno, fundamentalmente por humanistas, Granier. Nosotros sacamos el 4 de febrero. El 4 de febrero ocurrió la rebelión militar más extensa, más grande en cantidad de hombres y en extensión geográfica de todo este siglo. Sí, ¿Y por qué fracasó? Bueno, nosotros nos dimos cuenta ya, yo especialmente aquí en Caracas, por diversos detalles técnicos, yo lo he explicado muchas veces, voy a resumir rápidamente. Hubo el lunes a mediodía una delación que nos hizo mucho daño, especialmente aquí en Caracas. Los batallones de infantería Bolívar, el batallón de tanques Ayala, los batallones de ingenieros, el batallón de comunicaciones y guerra electrónica fueron inmovilizados prácticamente desde el mediodía por un capitán que, bueno, que delató el plan de Caracas. Así que el plan de Caracas, y era el plan fundamental, era el punto crítico más importante, no funcionó para nada, pero funcionó Maracay, funcionó Valencia, funcionó Maracaibo. Cuando yo me di cuenta, amaneciendo ya, que estábamos incomunicados, me di cuenta, bueno, que yo no podía comandar una operación si no tenía comunicaciones con los demás comandantes. Me di cuenta que la Fuerza Aérea no habíamos podido mantenerla en tierra, sino que había levantado contra nosotros. Me di cuenta que las tropas estaban dispersándose, entonces recordé algo fundamental de un comandante. Hay dos variables, Granier, que uno aprende desde muchacho. Primero, cumplir la misión. Y segundo, el bienestar de los hombres, la vida de los hombres. Cuando un comandante se da cuenta que no puede cumplir ya la misión, olvida la misión, acepta la derrota momentánea y entonces comienza a pensar en la vida de su gente. Eso fue lo que ocurrió ¿Y por qué en mí. piensan en la vida de la gente cuando se dan cuenta que perdieron y no antes de lanzar el movimiento? Porque ahí hubo muchos muertos. Bueno, el 4 de febrero, ya que tú tocas el tema, y yo siempre lo he dicho ante los venezolanos y ante Dios, yo respondo por eso. Hubo 18 muertos. ¿Tú mataste a alguna persona? No, a ¿Nunca has matado a nadie? Jamás. Sería incapaz de matar a nadie, a menos que sea en combate igual. Si tú sales con un fusil y yo con otro, ni Dios quiera, nunca va a ocurrir eso, un supuesto negado, pues yo estoy luchando por una idea, además. No estoy matando por matar a nadie, pero ojalá que nunca ocurra eso. Ahora, cuando nosotros salimos a rebelión el 4 de febrero, fíjate, sacamos más de 10.000 hombres, 4 ciudades, hubo 18 muertos que yo respondo por ellos respondo ante Dios y ante el pueblo venezolano. El fin de semana pasado, Granier, en Caracas hubo 30 y tantos muertos, cualquier fin de semana. O sea, fue una rebelión humanista. La orden que nosotros dimos fue evitar hasta donde fuese posible el empleo de las armas. Y la mayor cantidad de muertos, fíjate tú, en La Casona, donde intervino la DICIP y fusilaron al teniente Carregal nuestro después que estaba entregado. Eso se demostró exhumando su cadáver. Fusilaron al teniente Cabrera Landaeta, a un cabo primero que era mi conductor, lo mataron ya rendido desde un edificio, un francotirador. 4 jóvenes estudiantes en Valencia fueron masacrados por la policía de Carabobo. Era gobernador Salas Romer, por cierto, en ese tiempo, después que estaban entregados. Es decir, casi la mitad de esos muertos fueron ajusticiados a posteriori, después que estaban rendidos. Entonces, claro, pero en una rebelión es muy difícil que no haya pérdida de vidas humanas. Y cuando uno asume a priori esa responsabilidad, está al tanto de que ese es un gran riesgo. Pero nosotros lo hicimos para defender la vida de un pueblo, la masacre de un pueblo. Pero realmente después, en plenos hechos, Granier, cuando yo me doy cuenta, como ya te decía, que no tenía sentido seguir, que había que evitar una masacre, que podía irse de las manos la rebelión, es cuando yo digo, no, ya está bueno, me rindo y asumo mi responsabilidad. Claro, dije por ahora, aquí estoy sentado frente a ti y ante el país respondiendo todavía por la misma lucha. Claro que queremos hacerlo pacíficamente, sin violencia, democráticamente. Pero este es otro momento, 6 años después, 7 años después casi. O sea, desde el punto de vista militar, la rebelión fracasó y por eso se rindieron y buscaron otros caminos a hacer. El otro punto que quería comentar es que yo siento que desde el punto de vista político también fracasó. Porque el efecto del 4 de febrero, en ese momento se estaba hablando en Venezuela de descentralización, apertura, competitividad, reforma constitucional. ¿Quiénes se oponían a eso? Se oponían los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI y sus comandos, que no querían que esa apertura se produjera. Y ellos con el 4 de febrero encontraron el pretexto perfecto para acabar con el gobierno que estaba haciendo esas reformas y para acabar con el liderazgo que estaba haciendo esas reformas. Entonces, liderazgos jóvenes, modernos, honestos que se estaban dando dentro de Acción Democrática y dentro de COPEI, como es el caso de Eduardo Fernández o de Claudio Fermín, son desplazados y regresan los dinosaurios de siempre. Entonces, ¿quiénes tenemos manejando la política? A la presidencia de la República llega el político más anciano que estaba en el panorama en ese momento, el presidente Rafael Caldera.
La dirección de COPEI la asume el copellano más anciano que hay activo en política, Luis Herrera Campins. La dirección de Acción Democrática la asume el ADECO más anciano que hay, que es Luis Alfaro Ucero. Y ese es el cambio que ha habido. Ese es el gran cambio que se produjo. Yo supongo Entonces, que... tu golpe para lo que sirvió fue para que todos esos, no sé cómo llamarlos, dinosaurios de la política venezolana cogieran un segundo aire y tomaran el control del país. El país tiene 7 años echando para atrás. La moneda devaluándose, el desempleo creciendo, la productividad cayendo, la competitividad desapareciendo. Venezuela más débil hoy de lo que estaba hace 7 años. Entonces fue un fracaso. Bueno, yo respeto esa visión, pero está para mí totalmente errada. ¿Tú crees que ha sido bueno para el Sí. país que Herrera Campins y Alfaro Ucero y el presidente Caldera hayan asumido el liderazgo? Te pido que me permitas responderte Sí. ahora. Tuviste como 5 minutos de exposición. Pido al mismo tiempo al menos. Aquí, tú sabes, aquí la gente tiene todo el tiempo que quiere. para Claro. hablar. Entonces, yo supongo, Granier, que tú no estás defendiendo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque los que están oyendo esto pudieran concluir en eso, en que ese gobierno era maravilloso y que fue el 4 de febrero el culpable de que se haya detenido un gobierno maravilloso. Tanto critiqué a Carlos Andrés Pérez que cuando hubo el golpe del 4 de febrero, a mí me sindicaron como uno de los posibles De participantes. los autores en él. intelectuales. Y, al Y, Uslar, al y he doctor Uslar sufrido también, mucha sí. persecución del gobierno del presidente Herrera Campín, del gobierno del presidente Jaime Lucinchi, de los gobiernos del presidente Carlos Andrés Pérez. O sea que en ese sentido estoy yo muy tranquilo. Claro, pero yo me refiero a quienes están oyéndonos, ¿no? No, los que me están oyendo tienen 22 años oyéndome. O sea, Claro, saben cómo pero pienso. oyendo tu análisis de este momento, Sí. Porque tú has planteado, bueno, que el país venía en boga, así lo he interpretado yo, que el No. país venía en un proceso de descentralización, Bueno, había de grandes avance. progresos, sí. Permíteme, es lo que tú has planteado. Mira, Granier, ¿por qué? Vamos a preguntarnos algo. Las encuestas y las mediciones de opinión pública de los días posteriores al 4 de febrero indicaron registros de apoyo popular de todos los sectores, desde los sectores altos hasta los sectores bajos. Sectores políticos y apolíticos registraron un apoyo a la rebelión militar del 4 de febrero hasta el 80%. Entonces, eso tiene que indicar algo. De verdad el país estaba en auge descentralizador, el país estaba reformando el Estado con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, una rebelión popular de por medio con no se sabe todavía cuántos muertos. Ahí sí es verdad que no se sabe cuántos hubo. Yo puedo responder por 18 muertos del 4 de febrero. Pero en el gobierno de Pérez no se sabe. Hubo miles de muertos en el Caracazo, fosas comunes. Y además miles y miles de manifestaciones, hasta los viejitos. El mismo 3 de febrero en la mañana hubo una manifestación de ancianos en las calles de Caracas. Hasta los niños, yo recuerdo unas manifestaciones de niños en las calles, dirigidos por sus maestros, sentados en los pupitres reclamando de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Yo creo, la corrupción, Pérez está preso hoy. Pérez está preso por las acciones de ese gobierno que nosotros tumbamos el 4 de febrero. Era un gobierno deslegitimado, Granier, y claro, las cifras macroeconómicas pues se arreglan, ¿no? Pero la crisis social era espantosa en los años 89, 90, ¿Y ahora estamos mejor? 91. No estamos mejor, porque todavía no se han aplicado los correctivos que habría que aplicar, porque no es que volvieron los dinosaurios, como tú lo planteabas, es que nunca se han ido los dinosaurios. Carlos Andrés Pérez es parte de esos dinosaurios. Sí, es parte. Pero por supuesto, y era el presidente contra el cual nosotros nos alzamos en armas. Ahora fíjate, O sea, sacaron uno y metieron otro. porque no ha habido cambio aún, Granier. No ha habido cambios. Nosotros desde la cárcel proponíamos, desde Yare, cómo salir del laberinto, un documento que quedó registrado, bueno, para esta pequeña historia política nuestra. Proponíamos entonces constituyente. El tema constituyente no es nuevo para nosotros, ya lo traíamos el 4 de febrero. Proponíamos una transformación integral ¿Y del qué va a modelo resolver económico. la constituyente? Podemos hablarlo, sí, pero permíteme dar mi visión ahora de lo que es el efecto político del 4 de febrero, y más que político, para, bueno, contrastar con tu opinión de que fracasó, de que el resultado ha sido nefasto. Fíjate tú, el 4 de febrero, ya te decía algunas cosas, ¿sí? Produjo el triunfo de Rafael Caldera, porque él se montó en la ola febrerista, claro, para engañar a un pueblo como lo engañó. El 4 de febrero produjo la ruptura de Acción Democrática, la fractura. Salió Pérez preso, producto del 4 de febrero, 27 de noviembre. Sale Pérez y lo echan de Acción Democrática, y hoy en día tiene otro partido. Y Claudio Fermín se va también posteriormente. Acción Democrática tiene hoy 3 toletes. El que dirige Alfaro,
el que dirige Carlos Andrés Pérez y el que dirige Claudio Fermín, con distintos nombres, pero el mismo modelo ADECO, la misma macolla ADECA. Copey, Caldera, para llegar a Miraflores, después del 4 de febrero, se sale de Copey y funda Convergencia, partiendo al partido Copey la segunda columna del Pacto de Punto Fijo. Y luego hoy hay 3 Copey. Convergencia, con otro nombre, pero es parte de Copey, el Copey de Luis Herrera Campins y el Copey de Salas Romer. Son 3 toletes del mismo partido Copey. El 4 de febrero produjo entonces la polifractura de las bases del Pacto de Punto Fijo y al mismo tiempo produjo, bueno, la resurrección de un sentimiento nacional, que eso no se puede negar, que aquí me tiene sentado frente a ti y según una encuesta que salió el viernes pasado, con 45% de aceptación a nivel, en todos los niveles para presidente de la República. El surgimiento del polo patriótico es producto de una fuerza nueva que se está instalando con mucho vigor en el mapa político venezolano. Claro, es que aún no ha terminado el efecto Granier. Está, como decía o dice aquel comentarista de televisión muy respetado, Walter Martínez, ¿no? Ajá. Que dice los acontecimientos en pleno desarrollo. Los efectos del 4 de febrero aún no pueden ser evaluados en fases finales. Están en pleno desarrollo. Lo que va a ocurrir aquí en Venezuela el próximo 6 de diciembre será producto, consecuencia a mediano plazo del 4 de febrero de 1992. Así que todavía no podemos decir que fracasó o no fracasó. Está en pleno desarrollo los efectos históricos de un hecho que causó un gran impacto en la última década del siglo XX venezolano, sin duda alguna. Gústele a quien no le guste. Fíjate, tú decías hace un momento que tienes 45% en las encuestas y pareciera ser así. O sea, hay muchas encuestas que dicen eso. Pero te recuerdo, con 45% ganó Luis Herrera Campins, con 57% ganó Jaime Lucinchi y con 53% ganó Carlos Andrés Pérez. O sea que yo entiendo que a ti te emocione mucho tener 45% en las encuestas, pero mira, también lo tuvo Luis Herrera, también lo tuvo Jaime Lucinchi, también lo tuvo Carlos Andrés Pérez. Pero volviendo al tema de los efectos del 4 de febrero, el efecto real fue que el programa de descentralización y de regionalización se frenaron, los programas de apertura económica se frenaron, la devaluación fue brutal y llegó al poder el presidente Caldera acompañado por el Movimiento del Socialismo, Convergencia, el Movimiento Electoral del Pueblo y el Partido Comunista. Entonces esos señores ahora no les gusta lo que hicieron y esos mismos que llegaron como consecuencia del 4 de febrero, ahora se te pegaron a ti como una lapa. Entonces, ahora viene Hugo Chávez aspirando. Como una lapa. Una lapa marina. Que se pega. Sí. Entonces, ahora viene, en el momento que les convino pegarse a Caldera, se pegaron a Caldera porque era el que tenía chance de ganar. Ahora, el que les conviene es Hugo Chávez. Y de eso has sufrido mucho. De como eres popular, cómo se te van pegando los mismos que han estado en el jueguito político en los últimos 50 años. Yo estoy seguro, Granier, que Caldera no gobernó, porque ya se va, afortunadamente, gracias a Dios y al tiempo que ha pasado. Caldera no gobernó con el llamado chiripero. ¿Ah, no? No, Caldera hizo un pacto con Alfaro Cero. Los que realmente han gobernado al país, hay que ponerse, bueno, tú tienes lentes, lentes de gruesa dimensión para ver el fondo del asunto. No olvidemos, hay que revisar los últimos 4 años. Y yo no creo que sea cierto, Granier, con todo mi respeto, pues creo que es cuestión de análisis distintos, de distintos puntos de vista. No es que nos estemos llamando aquí mentirosos ni nada. Son puntos de vista bien buena la discusión para que nos oigan todos los venezolanos. Mira, yo creo que el 4 de febrero no detuvo la descentralización, continuó, pero es que comenzó mal y continuó mal. ¿Se cerró o se detuvo la apertura económica? No, Caldera la continuó igual. Claro que tuvo un periodo ahí de dudas, de indecisiones. Durante 2 años pero la paró por completo. Bueno, no la paró por completo. Controles de precios, controles de cambio. Decisiones en el momento por falta de un plan de gobierno que no tenía. Caldera no llegó al gobierno sin plan. Y además engañó a la gente. Hizo aquella carta de intención con el pueblo y luego, bueno, después de ese periodo nefasto de 2 años, decide la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, al cual había satanizado previamente, igual que Carlos Andrés Pérez. Pero fíjate, el proyecto de Carlos Andrés Pérez, y Pérez lo dijo desde la cárcel, desde su casa, pues, la tiene por cárcel. Bueno, Caldera reivindicó a Pérez. Continuó el mismo proyecto de Carlos Andrés Pérez.
La apertura económica está aquí presente. No podemos decir que esa fue la culpa o ha sido la culpa de que el país no tenga fondo. El país, Granier, viene de crisis en crisis de mucho antes del 4 de febrero. Una crisis moral terrible, una crisis económica del Viernes Negro para acá, la crisis moral desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se desataron las amarras morales de la corrupción. Bueno, Pérez salió enjuiciado de su primer gobierno y por un voto en el Congreso lo perdonaron y después vuelve como líder nacional. Por el voto de José Vicente Rangel, que ahora te apoya a ti. Bueno, llama a José Vicente y pregúntale eso a él. Yo creo que no fue el único voto, hubo muchos votos. Pero allí. un voto hizo la diferencia. Bueno, pero todos los que votaron eran un voto. No podemos echarle toda la culpa a José Vicente Rangel, debe estar viéndonos, ¿no? Pero debe estar, ojalá. Sí, entonces fíjate, yo creo que el país venía, es un poco, tú conoces la teoría de las catástrofes, ¿sí? Muy en boga en los últimos años. Una perturbación en un sistema que no es regulada, y continúa, y otra pequeña, hasta que viene la gran ruptura, la gran crisis. Aquí estamos en una crisis porque el sistema perdió la homeostasis, la capacidad de regularse a sí mismo. No tenemos capacidad de regulación. Crisis moral, crisis económica después del Viernes Negro, con Luis Herrera Campins, después la crisis social, que fue militar del Caracazo, ya lo hablamos, la crisis militar del 4 de febrero, y no se han tomado las decisiones a fondo para solucionar esas crisis. La crisis social sigue galopando terriblemente, la crisis moral, la crisis económica, es una falla estructural terrible, Granier. Por eso el planteamiento nuestro de ir a una asamblea constituyente para solucionar, para buscar los equilibrios estructurales que son indispensables y urgentes. Pero creo que esa es la causa verdadera de que también Caldera fracasó. Él gobernó con los mismos, con Alfaro, no con el chiripero. No, él gobernó con el chiripero también. Yo no lo creo. Yo no he visto ningún adeco en el gobierno. Pero por debajo están los acuerdos verdaderos del poder donde se toman las grandes decisiones. Pero el chiripero se prestó para eso entonces. Bueno, allá ellos que respondan. En este caso yo le he dado la bienvenida al MAS, al MEP, al PCB. Creo que tienen derecho a reivindicarse con un proyecto como el nuestro que ciertamente... ¿Y por qué no tienen derecho a reivindicarse entonces los adecos, los copellanos? No, que se reivindiquen. Yo les hago un llamado, les estoy haciendo un llamado a las bases adecas. Mi padre era copellano hasta el 4 de febrero y ahora es candidato a la gobernación de Barinas. Tenemos gente que estuvo en Acción Democrática y está ahora con nosotros. Yo les hago un llamado, reivindíquense. Hay gente que tiene derecho a reivindicarse. Aquí estamos con los brazos abiertos para hacer una gran unión. El proyecto nuestro, Granier, es unitario. Nosotros no estamos excluyendo a nadie. Bienvenidos todos aquellos de izquierda, de derecha, productores, obreros, empresarios, militares retirados, todos, cristianos, ateos, evangélicos, católicos. Es un proyecto, como decía Bolívar, la unión es lo que nos falta para regenerar a Venezuela. Durante tu campaña política, tú siempre has citado mucho al Libertador, a Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Sin embargo, a partir de una visita que le haces al embajador americano, uno siente, y te digo, he leído muchísimo de tus entrevistas y declaraciones, que Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora han desaparecido y ahora aparecen los señores Bill Clinton y Tony Blair. ¿Eso fue fruto de esa conversación con el embajador americano? ¿A qué se debe esa evolución en tu pensamiento? No, de ninguna manera. Mira, el planteamiento nuestro del árbol de las tres raíces como raigambre profunda de un modelo original de nuestra propia idiosincrasia sigue presente. Sigue presente, eso no se va a cambiar sería tan endeble que una conversación con una persona como el embajador americano vaya a cambiar el pensamiento absolutamente. No es nuevo la referencia que yo estoy haciendo a la tercera vía que está impulsando especialmente el primer ministro británico. Yo estuve en Londres hará unos 6 meses aproximadamente y antes de ir a Londres ya leí algunas cosas y me parece digno de tomar en cuenta, interesante. En este mundo que ya no es bipolar, Granier, en este mundo donde se cayeron los paradigmas y necesitamos reconstruir nuevos paradigmas, y esto es muy bolivariano. Bolívar decía en el Congreso de Angostura, hablando de los extremos como negativos, decía Bolívar, nos hemos estado moviendo desde la antigüedad entre los extremos de la anarquía o el libertinaje y el autoritarismo. Hay que buscar un punto de equilibrio intermedio. Bolívar, su pensamiento político. Estamos en la búsqueda de un punto de equilibrio en lo político, en lo económico, en lo social. Es el equilibrio. Entonces, Tony Blair plantea, bueno, que hay que alejarse de los extremos. Nosotros también lo decimos. No queremos modelos comunistas, totalitarios, estatistas. No. Ya se demostró que fracasaron, pero también ha fracasado el modelo que el Papa llama el neoliberalismo salvaje. Entonces hay que buscar, si dentro del marco del capitalismo, un modelo humano,
También está la tesis de Michel Albert, este francés, tú la conoces, el capitalismo contra capitalismo, el capitalismo renano, la tesis de esta francesa que escribió el horror económico, Vivian Forrester, es decir, andamos, o Alvin Toffler lo está planteando también, Ahora, fíjate, John Kenneth Galbraith, es decir, pensadores, economistas, politólogos que plantean una vía intermedia. Yo comparto esa vía intermedia y lo que he citado de Blair y que recientemente vino a Nueva York a reunirse con Clinton y bueno, me parece el presidente Cardoso, el reelecto en Brasil, también impulsa esa vía. Yo creo que es interesante. Blair plantea la tercera vía como una renovación del modelo socialdemócrata, y así lo dice expresamente. ¿Es que tu ideología entonces es una ideología socialdemócrata? No, no se trata de eso. Yo estoy planteando algo desde el punto de vista filosófico, como ya lo he dicho. Nuestra ideología es, y así lo hemos dicho en todas partes, es el bolivarianismo, enraizado en un modelo que aquí existió. Pero alimentado por... Ahora, claro, perdóname, Blair, yo no estoy diciendo que copiemos aquí la tercera vía. Estoy tomando eso como una referencia en este mundo que está emergiendo para buscar nosotros aquí nuestras propias vías. No tiene por qué ser la tercera vía tal como la plantea el primer ministro británico. Simón Rodríguez nos alertaba, y fíjate que sigo hablando de Simón Rodríguez hace siglo y tanto. No podemos seguir copiando modelos. Originales deben ser nuestros sistemas de gobierno, nuestros sistemas económicos. O inventamos o erramos, decía, una dicotomía que todavía hoy tiene valor. Estamos inventando aquí nuestros propios modelos. Ahora, fíjate, uno de los grandes problemas que ha tenido estos sistemas que han fracasado es la estructura de sus partidos políticos. Y es lo que lleva a Tony Blair a plantear esa reevaluación del modelo socialdemócrata, y por eso él habla de una tercera vía entre la socialdemocracia, representada en Inglaterra por el Partido Laborista, el capitalismo representado por el Partido Conservador. Él dice que hay que buscar una tercera vía que acerque, que tome lo mejor de cada uno de esos modelos. En el resto del mundo, el fracaso ha sido el de los partidos estructurados en base al modelo leninista. Por cierto, el Libertador tenía horror por los partidos, tú que lo citas tanto, lo sabes mejor que yo. En Venezuela, una de las causas de los males que tenemos en este momento es esa estructura leninista de los partidos políticos, que la vemos en Acción Democrática, la vemos en COPEI, la vemos en el Partido Comunista, la vemos en el MAS, la vemos en el MEP y la vemos en el movimiento Quinta República. O sea, uno dice, cuando tú hablas de un partido distinto, de una tercera vía, te estás apoyando en unos partidos de los más tradicionales, de los más anticuados que exista, con modelos, copiados del Partido Comunista Leninista. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a hacer esa reforma si te estás apoyando en partidos que no son democráticos, que tienen una estructura nada democrática? Yo me leo los estatutos del MBR, del MAS, del PCB, del MEP, y digo, ¿dónde está la democracia aquí? O sea, sí, fíjate, Granier, claro que nosotros vamos o estamos ya en un periodo de transición, de transformación, y eso incluye los partidos políticos. Nosotros hemos creado un partido político que es y debe ser transitorio. El Movimiento Quinta República no tiene como fin ser un partido más de este universo de partidos donde realmente no hay democracia interna, con algunas excepciones y con liderazgos a veces renovados, pero que es que la estructura misma de la ley de partidos políticos, la estructura misma electoral, que hay que cambiarla. Mientras eso no se cambie, los partidos seguirán siendo obligados, aunque no quieran, bueno, a meterse como en ese marco. Una especie reformamos esas leyes. Una especie de camisa de fuerza, porque ellos no quieren hacerlo. De allí la constituyente, para reformar la Constitución Nacional, o mejor dicho, transformarla más que reformarla, y las leyes de los partidos políticos para obligarlos a que hagan elecciones internas. Pero fíjate, eso tiene que ser obligatorio para que sean democráticos y no sean, como son hoy mayormente, bueno, quistes, ¿no? Allí, sí, como piedras más bien, algo rígido. Eso tiene que ser muy flexible. Ahora, es un proceso de transición hacia un nuevo partidismo. Yo sí creo, yo no soy antipartido. Yo he criticado el partidismo a lo venezolano, pero los partidos políticos que sean organizaciones sociales y políticas donde la gente se exprese en un modelo libre y democrático abiertamente, yo creo que son necesarios. Pero más allá del partidismo, tú me tocabas un punto antes, que es
cuando hablabas de la tercera vía, la socialdemocracia, nosotros aquí hemos presentado recientemente, Granier, y yo te traje, por cierto, un folleto para dejártelo y pedirte todas las críticas que ustedes puedan hacernos, andamos en eso. Es una propuesta que no es la tercera vía, yo quiero dejar eso muy claro, yo no es que estoy planteando copiar la tercera vía, no. Esta es una propuesta, aquí dice de Hugo Chávez, pero en verdad después es la propuesta del candidato, pero producto de una reflexión colectiva. Aquí hay un modelo de transición de 5 líneas, lo político constituyente, lo económico, una economía productiva que genere empleo, porque eso es base de la dignidad y del desarrollo social. Un modelo social para equilibrar la sociedad y cancelar la gran deuda social que tenemos y acabar con estas presiones peligrosas en el ámbito social. Una vía, la cuarta línea de transición es una nueva visión territorial para lograr un desarrollo armónico en el país, sustentable, acabar con este modelo, bueno, de desarrollo con profundos desequilibrios territoriales, desarrollar el sur, por ejemplo, el este, el oeste del país. Y la quinta es una línea internacional de políticas de alianzas regionales para insertarnos con soberanía en el mundo globalizado. Yo te la dejo y espero pues las críticas y los aportes. Esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier, que sea humanista, decimos. Sí. Volviendo al tema de la constituyente. En Venezuela hacía años que no se hablaba de constituyente porque todas las constituyentes que hemos tenido han terminado a la larga provocando o crisis o revoluciones. De ninguna constituyente hemos salido bien parados. ¿Cuándo empezamos a hablar nuevamente de la constituyente en Venezuela? Cuando los colombianos, para renovar un sistema político que tenía 100 años sin modificarse, resuelven hacer una constituyente. Entonces, por esa moda de copiar, y como aquí ha habido muy pocas ideas originales en los últimos años, por esos mismos modelos políticos que tú criticas, resolvieron los políticos, ¿por qué no hacemos lo mismo que Colombia? Entonces empiezan a hablar de una constituyente. Ahora, la experiencia latinoamericana con esas constituyentes de los últimos 10 años, la colombiana, de ahí salió una especie de listado de aspiraciones de la gente, absolutamente incumplible. O sea, la Constitución le garantiza a la gente la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, y después no cumple nada, igualito, pero potenciado a lo que nos pasa a nosotros con la Constitución que tenemos. Y en donde lo que hicieron fue ampliar o sea, donde estaba uno, ahora caben dos. Que más gente se incorporara a la piñata política. Y el otro caso que hubo, o sea que después del de Colombia se da la constituyente de Brasil, que también es un mamotreto larguísimo, en donde todos los intereses que estaban aspirando a mejorar su participación consiguieron algo, una cuota de poder, algunas normas que lo beneficien. Entonces, viendo esa experiencia, la impresión que uno tiene es que en Venezuela con la constituyente, que no puede resolver ningún problema, porque ningún país ha resuelto ningún problema con una constituyente, la impresión que uno tiene es que los partidos que no han estado participando en el reparto de la piñata, o sea, los partidos que no son Acción Democrática y COPEI, que han colonizado las empresas del Estado, el poder judicial, el poder electoral, la administración pública central, la administración descentralizada, en fin, todo el país. Los que no han participado en eso ahora quieren ver cómo hacen o para sacar a los adecos y los copellanos para ponerse ellos o para sumarse ellos a eso. Pero si no, dime, ¿qué problema de la gente va a resolver la constituyente? ¿Les va a dar empleo? ¿Va a mejorar la calidad de la educación? ¿Va a mejorar la calidad de la salud? ¿Va a reducir el costo de la vida? ¿Va a mejorar la situación de seguridad? Fíjate que la constituyente no podemos plantearlo de esa manera, que no solucionan los problemas de la gente. Ese no es el planteamiento, porque la constituyente no se instalará como Dios mediante, se va a instalar, y si es por decisión popular, como debe serlo, el próximo año en Venezuela. No lleva por objetivo darle empleo a la gente, ni, como dice un candidato, que con eso no se come, simplificando el drama venezolano. Porque tú sabes, católico eres tú, igual que yo, sí. En la Biblia está que cuando fue Jesús a hablar con el Satanás en el desierto y le dijo, bueno, tú que tienes 40 días ayunando,
haz que esas piedras sean pan. Y él dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces no podemos ver el mundo como que es para generar empleo, que es necesario, por supuesto, pero eso tiene que ver más con el modelo económico y social, no con el modelo político. Por eso te hablaba de las 5 líneas, Granier, del proyecto nuestro de transición, que es una visión global, integral. La constituyente, la línea constituyente es la línea macropolítica. Tiene por objetivo exclusivamente transformar el modelo político, que es la raíz o una de las raíces del problema, la podredumbre del sistema político venezolano. Yo no creo que haya un solo venezolano que pueda hoy defender este sistema político, a menos que esté interesado en que continúe. Pero los venezolanos honestos, analíticos, observadores, tenemos que concluir que hoy tenemos un sistema político que está podrido, y esa es una de las razones morales y políticas del drama venezolano. Pero también tenemos en la propuesta el modelo económico para generar empleo, para generar trabajo, para dinamizar la agricultura, el turismo. Eso no depende de la constituyente. Eso depende, bueno, del Poder Ejecutivo, del empresariado nacional, de las inversiones internacionales a las que estamos llamando ya y estamos logrando ya entrarle pues a los sectores empresariales privados, nacionales e internacionales. Hay una línea social. ¿Cómo es eso? Porque vi que las cámaras de binacionales más bien están como muy preocupadas con tu mensaje. Yo no lo creo, fíjate que yo mañana, temprano, voy a desayunar en Benanchán. Bueno, como todos los candidatos. No, pero es que me he reunido con ellos. Si me tuviesen miedo, pues no me invitasen allí. Y he conversado con embajadores. Yo no creo que te tengan miedo, no, pero lo que sí han dicho es que así no van a hacer inversiones en el país. De hecho, hemos visto cómo se están retirando las inversiones del país. Yo no creo que tú vayas a recoger eso, que ellos dicen que yo soy el culpable de todo eso. Mira, la culpa... ¿Tú crees que eso es, Marcelo? No, yo no creo que nadie es culpable de todo lo que está pasando en el país. Por supuesto, yo sé que tú eres un hombre en el país es culpa de mucha gente, que has leído. Pero tiene tu buena dosis de culpa ahí, ¿no? Yo no diría que... Yo acepto siempre mis responsabilidades, pero que la acepten y que la asuman los responsables del desastre económico, del déficit fiscal, de la corrupción, de la inseguridad jurídica. Tú lo sabes como empresario, eso es lo que espanta al empresariado nacional e internacional. Aquí no hay seguridad jurídica. ¿Eso es culpa de Hugo Chávez? No, eso no. Pero fíjate, el desastre macroeconómico es culpa de Hugo Chávez. Pero fíjate, el otro día, por ejemplo, Luis Miquilena, en un programa con Marta Colomina, arremetió contra empresarios venezolanos porque según él están financiando otra candidatura. Entonces... Bueno, quizás parte del mismo juego contra nosotros han arremetido, bueno, tú lo sabes, infinidad de personas. Sí. Eso es parte del mismo drama político, del pero combate político. ¿Pero tú crees que esos empresarios, esos inversionistas se sienten cómodos cuando ven que el que no da plata para la campaña de Hugo Chávez entonces está mal visto y vamos a caerle encima y vamos a decir, incluso dijo cosas que son evidentemente falsas? Mira, yo... te pido que invites a Luis Miquilena y que él mismo aquí pues te exponga cuál es su tesis, porque yo no puedo hablar por él. Quien te apoya es a ti, no... No, pero óyeme, porque es que tú has dicho algo que no es cierto, Granier. ¿Qué dije? Eso de que el que no aporte o dé plata para la campaña de Hugo Chávez, yo no creo que ese haya sido el planteamiento de Luis, pero yo no vi ese programa, pero en todo caso, por eso te pido que en derecho, en uso del más, ¿cómo no? Déjamela, pero del más... sano derecho a réplica, pues que Luis tenga el derecho de decir aquí. Yo no creo que le haya dicho eso, de que no dé plata para Hugo Chávez. No lo dijo así, pero eso es lo que se traduce, o sea, cuando le eche esa descarga, que por cierto me llamó la atención, que en eso coincide con Acción Democrática y COPEI, en esa especie de callapa de todos los partidos políticos contra Salas Romer. ¿Por qué eso? No sé a qué te refieres. O sea, él critica a unos empresarios que han ayudado a la campaña de Salas Romer. Y en esa misma campaña de descrédito contra Salas Romer están Acción Democrática y COPEI. Hasta están unidos en su candidato en Carabobo. Bueno, o sea, ¿qué le temen? Por eso te pediría que llamaras a Luis más bien. Yo no voy aquí a responder por él, porque imagínate tú. Ahora, fíjate, volviendo al tema constituyente. No es para dar comida, Granier. El que conozca un poco la ciencia política, tú lo has estudiado, yo la estudié, hice un posgrado y estudié lo que es el poder y la geopolítica en mi carrera militar. Sabemos lo que es un sistema político. La constituyente tiene ese objetivo fundamental, la transformación en el corto plazo de las bases del sistema político. Pongo ejemplos puntuales. ¿Quién puede pensar que con el poder judicial que hoy tenemos en Venezuela pueda generarse estabilidad y seguridad jurídica en el país? Yo creo que nadie, que conozca la estructura del Poder Judicial. Pero si se cumplieran las leyes, si tú obtienes una mayoría en el Congreso,
tendrás la posibilidad de, con esa mayoría en el Congreso, reformar el Poder Judicial. Y tendrás la posibilidad de sacar los jueces corruptos, que entiendo que hay bastantes. También debe haber algunos honestos y serios y buenos. Tendrás la oportunidad de sacar a todos esos activistas de los partidos políticos de Acción Democrática y de COPEI que están metidos en la administración pública. Tendrás la oportunidad de reformar la ley orgánica de la administración pública. O sea, bueno, fíjate eso que, lo puedes hacer con una mayoría en el Congreso. Fíjate que yo tengo, oyendo de eso, desde que tú sacaste aquel libro, yo era capitán, el del Estado Omnipotente. Desde esos años se está hablando en Venezuela de la reforma del Estado. Y se han hecho hasta juramentos, yo los vi con estos ojos, en el Palacio de Gobierno. Sí. Y el pacto de la reforma. Y ha llegado, yo creo que el doctor Caldera, yo lo creo, y ahí le estoy haciendo una concesión al actual presidente de la República, creo que él tuvo... Tú eres ingrato con Caldera, ¿sabes? No, fíjate que le estoy reconociendo públicamente. Si no fuera por Caldera, tú no podrías ser candidato presidencial. Tú debías ser como más reconocido. Yo soy candidato por producto de un proceso histórico y de un pueblo más que por Caldera. ¿Y si hubiera Caldera. seguido el juicio? Bueno, allá él. Ok, si hubiera seguido el juicio y te hubieran condenado, no podría ser candidato presidencial. Yo creo que Caldera no hubiese pasado mucho tiempo en Miraflores con nosotros en prisión. Esa es otra verdad. ¿Y por qué tenía miedo él a ustedes en prisión? ¿Fue por eso que lo sacó? Caldera llegó a Miraflores por producto de la rebelión del 4 de febrero. Esa es una verdad como el sol. Ajá, bueno, entonces fíjate, uno de los efectos que tuvo el 4 de febrero fue llevar a Caldera a la presidencia. Esa es una responsabilidad que tiene. No, absolutamente. Caldera es un hijo indeseado del 4 de febrero. El 4 de febrero dio a luz dos presidentes. El último del viejo régimen y el primero, Dios mediante, que está aquí contigo, del nuevo régimen, de la nueva república, del nuevo Estado. Producto de un proceso que aún no ha terminado, como ya lo decíamos. Pero volviendo al tema, Granier, tenemos más de 15 años oyendo hablar de una fulana reforma del Estado. Pero ¿tú crees que Acción Democrática y COPEI van a reformar nada? Pero no lo van a reformar, ni van a permitir que se reforme por el método parlamentario. Bueno, pero... Por los métodos parlamentarios jamás, Marcelo. Pero mientras ellos sean mayoría, mientras el pueblo vote por ellos... No es porque sean mayoría, es que incluso siendo minoría, pueden bloquear. Fíjate tú, hay un ejemplo muy reciente. Ajá. La ley orgánica del sufragio. Los adecos no tenían mayoría. Para ellos eran una minoría, quedaron en minoría con la triple alianza, etcétera. Eso es historia reciente parlamentaria. Sí. Y sin embargo, siendo minoría, por los métodos parlamentarios tan engorrosos, es un nudo gordiano, ellos lograron sabotear hasta que hubo el acuerdo con Alfaro Cero y Caldera y los factores de la triple alianza, entonces permitieron que se aprobara la reforma de la ley del sufragio. No, Granier, yo no voy a meterme en esa trampa. Nosotros tenemos necesidad, el país tiene necesidad de buscar una vía, un fast track, pues una vía rápida para solucionar el drama de un sistema político que está podrido. Y la vía que nosotros proponemos es rápida, es democrática, depende de la voluntad de un pueblo, que es la Asamblea Constituyente, cuyo objetivo, repito, no es darle comida a la gente. Para eso está el modelo económico que estamos proponiendo, generar empleo. Es para transformar el sistema político y algo muy importante, relegitimarlo. Un nuevo modelo de Estado. Por ejemplo, nosotros proponemos que se atenúe el presidencialismo, que todavía tiene carácter imperial en Venezuela. Un presidente debe ser, en mi criterio, el líder de la nación y el jefe del Estado, pero es necesario un primer ministro y un nuevo esquema de gobierno del Poder Ejecutivo, un nuevo Estado federal, una nueva relación, un proceso real de descentralización, de desconcentración del poder. Proponemos un cuarto poder, Granier, el poder moral, tomado de Bolívar, de Angostura, no de Blair, como tú decías, un cuarto poder que no sea una cámara de censores, como algunos han tratado de decir, desprestigiando la idea. No, se trata de que habría que darle poder verdadero a instituciones fundidas en una sola, como la Fiscalía, la Procuraduría, un poder contralor, un poder fiscalizador, la Defensoría del Pueblo, para buscar más equilibrio en los poderes, despartidizar el poder político, que los partidos tengan sus límites. Para eso es necesario. Yo lo creo profundamente y déjame decirte que casi el 70% de los venezolanos lo creen ya, gracias a Dios. Dios concede la victoria a la constancia. La constituyente ya es un tema nacional, ya no se está discutiendo incluso si es necesaria o no. La mayor parte del país está consciente de que es necesaria. Estamos discutiendo ahora cómo ir a la constituyente para que en el corto plazo ejerza o cumpla pues sus objetivos de transformar el modelo político y buscar un equilibrio político y luego social y luego económico. Me hacen señas desesperadas de que se nos acaba el tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, un solo tiro. Yo nunca había estado en este programa, por eso no estaba muy acostumbrado a la dinámica. Estaba esperando los cortes que siempre hay, ¿no? De todas maneras, antes de la fecha de las elecciones haremos otro programa porque se nos quedaron muchos temas pendientes.
Muchas gracias por tu Gracias comparecencia por tu esta noche. invitación y mucha suerte, Granier. Igualmente, muchas gracias amigos por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora.